Por ir tocando ya los últimos flecos, ¿cómo creéis que está evolucionando el ser conductista en España? ¿Qué papel creéis que al final están teniendo en todo ello las redes? Sobre todo en eso os pregunto a ti, Edu, y a ti, Santiago. ¿Y cómo creéis que evolucionará en un futuro al final todo este paradigma conductual y en sí el grado de psicología? Sé que esta pregunta ya la respondiste en su día más o menos tú con nosotros, Santiago, pero quizá hayas cambiado de opinión y el resto pues saber un poco qué opináis al respecto. Edu. Sí, bueno, a ver, yo ahí tengo sensaciones encontradas, porque lo primero es que creo que no tenemos demasiada capacidad a día de hoy para hacer predicciones muy precisas, ¿no? Sobre todo a medio y largo plazo. Yo creo que no la tenemos. Y entonces es muy probable que piense lo que piense me vaya a equivocar. Pero bueno, dicho esto, yo por un lado tiendo a ser relativamente optimista a medio y largo plazo respecto al papel que el análisis de la conducta va a ocupar, sobre todo en cuanto a la extensión que va a terminar ocupando. Yo creo que eso ya es una realidad a día de hoy, ¿no? Ya no es la cosa marginal que podía ser hace 30 años. Yo creo que ahora tiene algo más de extensión y sobre todo que ha entrado de lleno en estas nuevas dinámicas, ¿no? Que nos han proporcionado las redes sociales, en cómo las comunicaciones han cambiado, en cómo cada 2 por 3 ahora estamos haciendo charlas con gente que está en Perú o que está en México, en fin. Eso ha cambiado muchísimo y a mí me consta que el análisis de la conducta ha adquirido una nueva dimensión en ese sentido, ¿no? En el sentido social. Y yo creo que en ese sentido es como va a haber una evolución mucho más rápida. Yo creo que va a haber de aquí a muy poco, bueno, ya se está viendo, por ejemplo, a nivel de divulgación, un montón de gente que está haciendo muy buena divulgación. Vosotros, por ejemplo, estáis haciendo un buen trabajo, ¿no? En ese sentido, llegando cada vez a más gente. Creo que esto terminará por redundar en ciertas colaboraciones ya así de tipo profesional. Yo creo que la gente se terminará juntando, esto va a dar pie a nuevas formaciones, va a dar pie a que distintos centros oferten, pues yo qué sé, distintos servicios, ¿no? Ya sea psicoterapéuticos, de psicología educativa, basados en el análisis de la conducta. Yo creo que eso va a crecer. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí sí me preocupa? La pata universitaria, que yo creo, y sobre todo la pata experimental, es decir, el análisis experimental de la conducta, que yo creo que todo lo demás no tiene sentido si no hay, digamos, 4 pesados que estén recordando todo el tiempo que hay que volver a la base, ¿no? Porque hasta el día de hoy eso ha existido, sí, por suerte ha habido muy buenos analistas de la conducta aplicados también en este país, pero que siempre han tenido pesaditos detrás, ¿no? En el laboratorio, que de alguna forma les han atado en corto, han dicho cuidadito, que por otra parte igual no hacía falta, ¿no? Porque, como decía bien Andrés, el analista de la conducta tiende a ser total, tiende a tener eso como muy, muy claro. Pero claro, eso lo es ahora bajo las contingencias que ha habido ahora. Si esas contingencias desaparecen, si de aquí a 20 años no hay un solo profesor universitario en este país que se adhiera de alguna forma a una psicología conductual, ¿qué nos queda? Nos van a quedar un montón de gente por ahí haciendo análisis de la conducta de manera más o menos organizada, pero que no van a tener una continuidad, porque la continuidad no se hace en las consultas, tiene que haber, ¿no? una rama puramente científica experimental que le dé orden a todo aquello y que sea lo que dé lugar a nuevas cosas, a nuevas colaboraciones. Y yo siempre he pensado que el cambio tiene que venir de la universidad. Y claro, que el cambio tenga que venir precisamente del sitio que más tiene que cambiar, pues no es demasiado halagüeño, al menos a corto o medio plazo. Ya os digo que no sé lo que pasará a 50 años vista, ni idea. Hombre, es que, a ver, mi impresión es que sí están pasando cosas. Lo que pasa es que tomar las redes sociales como índice es peligroso. Es decir, Twitter no es el mundo. Twitter es una parte muy concreta. Y probablemente ahora sea mucho más sencillo comunicarte con jugadores de rol, juegos de rol, pero eso no significa que haya más jugadores de rol de los que había en los años 80. De hecho, seguramente hay menos. Por tanto, yo me iría a otros índices. Y si hay índices para ser optimista, por ejemplo, los congresos, el tipo de cursos que se están dando fuera de la universidad, la cantidad y variedad que se está dando, que al final es donde acuden los alumnos para aprender una cosa concreta. Y sí es cierto que en ese sentido, por lo menos esa es mi percepción, no sé qué la de los demás, pero sí creo que ha crecido y eso es una buena noticia. Pero efectivamente la universidad no ha cambiado en ese sentido. Y además la explicación es muy sencilla. La universidad en gran medida se autorreplica a sí misma. Es decir, lo que hay ahora va a ser similar a lo que va a haber mañana, porque lo que hay ahora favorece que lo que vaya a haber mañana sea parecido a lo que hay hoy. No sé si me explico lo que quiero decir. A pesar de que sí, de que hay
medidas para reducir la endogamia, sigue existiendo de manera formal o informal. Y por tanto, esos cambios en la universidad van a ser muy lentos en caso de que se produzcan. Pero yo creo que fuera de ella sí hay índices para ser optimistas. Y no me refiero a las redes sociales. No sé cómo lo ven Sí, los pues demás. fíjate, Vicente, yo estoy muy en tu línea, porque además he sufrido alguna decepción de confundir las redes con el mundo, ¿no? Oye, pues si todos estamos pensando que hay que hacer esto, pues yo creo que vamos a ganar claramente, que no, que va, que va, que va, que va. ¿Qué va? ¿Por qué? Pues porque hay otras redes paralelas que están teniendo esas mismas sensaciones o incluso mayores. Lo de las redes efectivamente sirve para que nos pongamos en contacto y para que proyectos que pongamos en marcha, pues resulta que no tiene gente que lo apoye y resulta que hay un peruano y un mexicano que sí lo hacen y bueno, pues esa alegría te la llevas, ¿no? Y ese proyecto tira para adelante. Pero claro, eso es parcial, eso es parcial. No podemos considerar que eso es un indicativo claro. La universidad, efectivamente, cuando yo era estudiante, que de esto hace ya pues 30 años, había muy pocos conductistas en la universidad. Cuando yo he realizado mi labor, sigue habiendo muy pocos y no es algo que parezca que vaya a subir. Probablemente se mantenga. Disminuir es difícil porque es que somos un 1%, entonces bajar de ese 1% es complicado. Pero hay algunas cosas que sí entran en positivo y también estoy de acuerdo que son extraacadémicas. Cuando yo estudiaba y cuando yo salí y demás, no había nada que decir bueno del conductismo, es decir, salvo los que decíamos que era todo, que éramos los conductistas, la mayoría de la gente, pues no, nada es bueno. Ni servís, ni sois buenos, sois peligrosos. Cuidado, resulta que hay una serie de cosas, como por ejemplo, que esto se ha criticado, pero yo creo que hay que darle un punto muy importante porque ha sido punta de lanza fundamental. Y me estoy refiriendo al tratamiento conductual temprano intensivo con niños autistas. De repente se decía, no, estos chicos no pueden hacer nada y ya por ahí, por supuesto, te montas tus películas. Pues porque no tienen teoría de la mente o porque les falta litio o vete tú a saber. Pero este chiquillo no va a hablar nunca y tal. Y unos trabajadores haciendo uso del análisis de conducta van consiguiendo mejoras y mejoras y mejoras y mejoras y muchos individuos mejoran muchísimo su calidad de vida y las de su familia. Y bueno, a partir de ahí hay otro debate, pues, pero bueno, ya tenemos un elemento fundamental. Se reconoce que esta tecnología conductual, en un punto que era extremadamente difícil, ha tenido un grandísimo éxito. Y yo creo que eso es irrebatible, porque los hechos no se discuten, sino que se demuestran. Y ahí tenemos una punta de lanza muy importante y un modelo en el que seguir fijándonos, ¿no? Y después, fijaos, otro concepto que a mí me llama la atención, claro, nos llama la atención que esos conceptos no sean de toda la vida, pero sabéis que últimamente, en los últimos años, se hablan de psicología basada en la evidencia. Antes, ¿en qué se basaba? En la invidencia, y permitirme el chiste fácil, ¿no? Pues claro que se tiene que basar en la evidencia, pero es que eso es lo que nosotros hemos dicho siempre. No pongas en marcha nada que no tenga una lógica conceptual y una evidencia empírica. Eso lo tenemos siempre clarísimo. Entonces, que eso ahora haya cada vez más gente que lo toma como un elemento clave, a mí me ayuda a ser un poco optimista. Entonces yo, resumiendo mi postura, sería optimismo muy leve en una escala de vida humana, es decir, nosotros no vamos a ver grandes cambios, y un optimismo moderado considerando lo que ha pasado en otras disciplinas científicas que han tenido que pelear contra el geocentrismo, el éter, la generación espontánea y al final la concepción científica ha ido avanzando. Entonces, todos los que estamos aquí, por lo menos los que yo conozco, somos grandes aficionados a la ciencia ficción. Entonces, si nos ponemos en una escala no de una vida humana, pero del desarrollo de una sociedad, que eso es muy típico que aparezca en libros como Fundación de Asimov y demás, pues ahí soy más optimista. Pero claro, no optimista porque vaya a surgir, sino optimista pues porque habrá muchas personas que trabajen para que se haga. Las heridas no se curan con el tiempo, se curan porque hay
muchos elementos que se ponen para que eso mejore. Entonces, bueno, ahí es donde tendremos que seguir trabajando, lo que nos toque a nosotros, los años que nos toque, y formar gente que siga trabajando en esta línea porque es la que consideramos más adecuada. Y yo coincido básicamente con todo lo que habéis dicho, ¿no? Sí me gustaría matizar el tema de las redes sociales. Porque claro, el tema de redes sociales además me parece muy... ¿De qué red estamos hablando? No es lo mismo hablar de Twitter que de hablar, por ejemplo, de YouTube o que hablar de Instagram, ¿no? Por poner 3 ejemplos, ¿no? Es verdad que todas ellas tienen un problema, quizás YouTube no, porque a YouTube lo buscas tú, de alguna forma. Es decir, si tú vas directamente buscando algo en YouTube, pues tú vas buscando ya algo, ¿no? Las demás redes es verdad que tienen el problema de los algoritmos, ¿no? Y entonces, claro, tú te metes en un grupo de gente que piensa igual que tú y entonces tú ya nada más que ves son los tuyos, es tu tribu. Y efectivamente, bueno, la tribu nuestra es pequeñísima comparada con el resto de las tribus. Es decir, esto, dentro de las tribus psicológicas, vamos, eso es obvio. Entonces, en ese sentido le doy razón a Vicente, es decir, la red no está representando al mundo ni muchísimo menos, está representando una burbuja en el sentido de Twitter, por ejemplo. Pero también es verdad que resulta muy asombroso que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2.700, es decir, ¿cuándo iba a tener 2.700 seguidores? Es decir, 2.700 tipos que se interesan única y exclusivamente por el análisis de la conducta, porque yo en Twitter no hablo más que de eso. Hay 2.700 personas, evidentemente no son solo de España, evidentemente, insisto, Latinoamérica es muy importante, pero hay 2.700 personas que se interesan en seguir a mí, yo no sé cuánto tendrá Edu, pero debe tener muchos más, vamos, todavía, que de seguidores, ¿no? Entonces, claro, tú dices, bueno, a ver, es verdad que no es el mundo, pero es una parte del mundo. Es decir, es una parte, una burbujita, pero que forma parte de la realidad. Después, la experiencia que os decía antes, ¿no? Es decir, que hay gente de fuera de la psicología empieza a conocer, entra por casualidad en tu canal o por las razones que sea, y de pronto se da cuenta de que allí hay una psicología diferente a la que él pensaba que existía y, por ejemplo, tiene una mentalidad científica y dice, hombre, y tal. Bueno, es decir, yo creo que desde luego comparto con vosotros el absoluto escepticismo con respecto a la universidad. La universidad va a ser lo último que va a cambiar. Es lo último que va a cambiar. Pero es que la universidad no va a cambiar, es que no cambia. O sea, fijaros, hemos tenido un año de pandemia. Y la universidad que se preocupaba sobre todo, digo la Universidad de Sevilla, pero la UNED es diferente, ¿no? Pero la Universidad de Sevilla, ¿sabes lo que se preocupaba? En diferenciarse de la Universidad de Vicente, de la UNED. Es decir, varias veces repetían, somos una universidad con vocación presencial. Quizás que me digan qué es vocación y qué es presencial, es decir, o sea, vocación presencial. Tremendo, ¿no? Pero, segundo, es decir, lo que quieren decir es, después cuando tú dices, hombre, ¿cómo se va a comparar una clase presencial con una clase no presencial? Claro, tú dices, vale, ¿bajo qué parámetros? Es decir, ¿cuáles son los estudios que hay? Es decir, ¿por qué me dice usted que no se puede comparar? ¿Se basa en una percepción subjetiva o hay algún estudio hecho? O al menos hay algunos indicadores que usted me podría, por donde podríamos empezar a meterle mano al problema. Nada, es decir, simplemente es... En tercer lugar, ya va a terminar la pandemia, qué bien que todos volvemos a clase y esto no hemos aprendido nada. Nadie ha aprendido que, por ejemplo, dando clases virtuales, en mi caso, por ejemplo, yo doy clases en la facultad, las doy todas virtuales, porque dada mi edad y tal, soy un personal de riesgo, todas mis asignaturas llevo este año dándolas virtual y tal. Bueno, una de las cosas que tenía yo en la asignatura de segundo, de aprendizaje complejo, que bueno, es análisis de la conducta, es que he tenido multitud de invitados latinoamericanos y multitud de invitados españoles. Es decir, gente que ya son licenciadas y que no habían tocado en su vida el análisis de la conducta, que me siguen, o sea, que me siguen, que se meten en mis clases, quiero decir, que están como el resto de los alumnos. Quiero decir que donde yo tenía antes a lo mejor 60 alumnos, pues he tenido 80 o 90, 20 o 30 tíos más. Claro, si eso lo multiplicamos por la potencia de una universidad, como la de Sevilla, ¿cuántas aulas tiene y cuántos grupos tiene la Universidad de Sevilla? Es que no se están dando cuenta de que una de las cosas que tendrían que ir pensando es en crear, es hacerle competencia a Vicente, vamos, a Vicente, a la institución de Vicente, es decir, hacerle competencia y decir, bueno, al margen de que demos las cosas presenciales y que por supuesto que hay conocimiento que o es presencial o no hay forma de verdad, tú no vas a aprender a operar virtualmente por ahora. Llegará un momento que lo podrás hacer con un robot, pero quiero decir, si no se dan cuenta del potencial que supondría dar títulos universitarios importantes, másteres, conferencias, simplemente por prestigio, aunque no den ningún papelito, por prestigio. Diga, ¿cuáles son los profesores mejores que tenemos en nuestra universidad? Pues venga, vamos a sacar vídeos en YouTube y en donde sea, y vamos a promocionar. Mañana tenemos un debate. Pues se olvidan de estos campos. Es decir, con lo cual me estáis mostrando que la universidad es absolutamente torpe. Es decir, que no está al día.
Entonces, claro sí, entonces no va a cambiar, o sea, os va a costar mucho más trabajo, pero el mundo los va a hacer cambiar. El mundo los va a hacer cambiar. Es decir, esta institución, y me refiero a la universidad y a la Universidad Española, es verdad que es muy resistente al cambio, es verdad que se reproduce mucho, pero es que puede que se la coman. Y no olvidemos tampoco la competencia privada, y no olvidemos la competencia privada desde fuera vía online, porque claro, esto de la pandemia hace que algunas universidades, como la Universidad de Harvard, casi nada, ¿no?, se esté poniendo las pilas y esté empezando ya a ofertar titulaciones online. Claro, tú imagínate cuando tú llegues a un sitio y digas, bueno, ¿qué hago? ¿Me matriculo en la universidad de mi pueblo o me matriculo en la Universidad de Harvard? De verdad, no como un conocido político español que dijo que había hecho un máster, ¿no? De verdad. Es decir, me matriculo y estoy 3 o 4 años haciendo horas ahí, trabajando online, que me exigen una serie de requisitos y tal, y que después probablemente tengan alguna institución española en donde puedan completar las prácticas, etcétera. Cuidado, que esa competencia viene. Esa competencia viene. Las propias universidades privadas, que claro, Edu se dirá, pero hombre, a lo mejor alguna universidad privada española se pone las pilas, a lo mejor. Quiero decir, estoy pensando en la Universidad de Navarra, por ejemplo, universidades que ya tienen un cierto prestigio de hace mucho tiempo, ¿no? O Deusto, los jesuitas, etcétera. Entonces a lo mejor se ponen las pilas y empiezan a ofertar esto antes que la propia universidad pública y aquí nos quedamos con cara de tonto. Entonces, yo no soy muy optimista, porque si yo veo mi propia vida, que ya tiene una trayectoria, cuando yo empezaba estudiando como estudiante se planteaban unos pseudo problemas, los psicólogos, que son los mismos pseudo problemas que se plantean hoy, la mayoría de los estudiantes, con lo cual no hemos avanzado absolutamente nada. El único cambio ha sido que hemos cambiado de comodín. Es decir, antes se explicaba todo por la mente, y además en términos más bien dinámicos, y hoy se explica todo por el cerebro. Es decir, pero hemos cambiado de comodín, simplemente. Es decir, el porque sí, ¿no? El porque sí famoso, pues el porque sí ahora mismo es neuro porque sí, y en aquella época era mental porque sí, ¿no? Es decir, eso es lo que ha cambiado, realmente. En ese sentido soy muy pesimista, porque desde luego socialmente no hemos cambiado mucho. Es decir, seguimos en una sociedad muy mentalista, muy anticientífica y que interpreta las conductas humanas siempre con los porque sí esto. Ahora, desde el punto de vista, si quieres, del grupo de lo que seríamos profesionales de la psicología o graduados o licenciados en psicología, algo está cambiando. Porque, por ejemplo, el Twitter será lo que sea, pero, por ejemplo, una de las cosas que ha lanzado es una alternativa, una candidatura alternativa al Colegio de Psicólogos de Madrid. Y bueno, no ha ganado ni mucho menos, pero ahí ha estado. Ahí ha estado y como... Y se identificaba más o menos como si fuera, que no lo era, pero como si fuera, bueno, la alternativa conductista, ¿no? Es decir, vamos, lo identificaba el resto de la gente. Bueno, era la alternativa simplemente de vamos a hacer una psicología científica y seria, nada más. Es decir, no hay que ponerle otra etiqueta. Y ahí ha estado, ¿no? Y bueno, yo no sé qué va a pasar en las próximas elecciones o en las siguientes, pero son, el hecho ya de que estén, el hecho de que la gente se pueda llamar simplemente conductista sin avergonzarse, como seña de identidad, a mí me parece muy importante, ¿eh? Porque claro, no es lo mismo tener a 100 que a tener 2.000 o 3.000 tíos, ¿no? Es decir, no es lo mismo. Y quiero decir, y lo siguiente que hay que intentar es desde las redes sociales y de los que estamos en las redes sociales, exigir, habrá que inventar un hashtag o lo que sea, yo estoy preparando un vídeo al respecto, de quejas de alumnos que han terminado la carrera y son, por tanto, graduados en psicología, incluso alguna gente que está preparando el PIR o son ya PIR, o sea, que han sacado, son profesionales o son doctores y se quejan de no haber oído nada de análisis de la conducta en su universidad y se quejan de eso y decir, coño, es decir, que yo lo he descubierto esto ahora y estoy dándome cuenta que es muy coherente y que a mí me habían dicho que esto era simplemente una estupidez o en el mejor de los casos y más respetuoso, que esto es una cosa que fue muy interesante pero que ya es muy antigua y que ha sido superada. Y eso es toda la información que yo tenía. Cuando me he puesto a través de las redes sociales, curiosamente, he hecho amigos y tal, que me han dicho, lee este otro artículo, tal. De pronto se tropieza con un tío como Edu y le dice, oye, sobre este tema, tal, los sueños o no sé qué, pues mira, léete esto. Y larga el tío, y sobre este otro tema, y han empezado a leer y decir, hombre, vamos a ver, aquí, esto no es tan simple como me han dicho en el otro lado. Entonces, eso en sí me abre una cierta perspectiva de que podamos en algún día reivindicar desde el arreglo que sea algo muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo, y el hashtag casi que inventarlo, que es el análisis de la conducta a la universidad. Tiene que haber mayor representación del análisis de la conducta en la universidad. Yo no estoy diciendo que tenga que ocupar toda la facultad de psicología. No, es decir, pero hombre, un poquito más de presencia, es decir, de verdad, porque es ridícula la presencia, y sobre todo en algunas facultades, quiere decir que a lo mejor nosotros en Sevilla pues, podemos decir, oye, qué bien, pero es que hay universidades en las que psicología del aprendizaje, que no es una asignatura de análisis de la conducta, sino psicología del aprendizaje en su totalidad, se mezcla con motivación y emoción y se dan en un cuatrimestre.
es que eso es muy grave, porque está diciendo que esas personas no tienen, las personas que salen ahí no tienen ninguna formación básica. Es decir, no tienen la formación básica que tenían los alumnos, por ejemplo, como Andrés, de la época de Andrés, en que estaban un año entero por lo menos con una asignatura de psicología del aprendizaje. ¿Entendés? Entonces, quiero decir, quizás desde las redes sociales sí haya que empezar a mover un poco la cosa y decir, oye, ¿qué pasa con la análisis de la conducta? Y si eso crece, y si eso creciera, pues bueno, al menos podríamos empezar a incomodar, ¿no? Al statu quo actual, ¿no?